La segunda disciplina tiene que ver con el poder del verbo. Tú creas con el verbo. Y hay muchas formas de crear. Hablan de afirmaciones. La afirmación es decir, por ejemplo, ¿qué hice yo para hacerme millonario? ¿Qué hice yo para hacerme feliz? Para que la mente empiece a darle los pensamientos y las ideas de cómo tú lograr eso. Hay otras que se llaman afirmaciones, no afirmaciones, sino afirmaciones. Y tú lo que haces es afirmar. Y entonces repites y escribes una palabra. Empiezas, yo siempre he sido feliz. O yo soy feliz. Y entonces al escribirlo, al verlo, al repetirlo, lo estás afirmando. Hay otras cosas que llaman decretos. Yo le digo el complejo del ministro, porque decretar es dar la orden al campo unificado que en el éter, en el mundo de todas las probabilidades, ahí donde la energía está quieta, se rompa esa inercia y se empiece a generar el movimiento hacia lo que tú quieres. Ese es el gran descubrimiento de la física cuántica. En el mundo de todas las posibilidades, que son ondas, donde tú decretas algo, eso se convierte en partículas. Y partículas generan realidad. Y es lo que tú tienes que aprender, que la realidad tú la has creado consciente o inconscientemente. Entonces, esa repetir con el verbo es crear. Pero también hay otra forma de crear y es a través de la imaginación. Y tú puedes imaginar, colocarle olor, escuchar, sabor, tocar, lo que tú quieras y lo estás descargando. Recuerda que todo ya existe. Tus fantasías más irreales ya existen. Todas las películas que tú has visto, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, Viaje a las Estrellas, Guerra de no sé qué cosa, todo eso ya existe. Y lo que tú estás haciendo es descargando ese futuro en tu presente. Y después hay otra forma que para mi gusto es la más perfecta creación, se llama la contemplación. Y es cuando tú te dice bíblicamente, mantente quieto y sabrás que tú eres Dios. Cuando colocas algo entre tú y la parte del cerebelo, que es esa parte donde está el campo unificado, y tú simplemente te callas, no te mueves. Y esa parte de la contemplación, yo tuve la oportunidad de estar en la Escuela de Antigua Sabiduría y ver personas creando riñones. Y cuando tú lees libros de personas que llevan 500 años en este planeta, personas que pueden volver a construir dedos, manos, que se dan cuenta que las células son nuevas, que las células, una célula recién creada, la colocan en tu cuerpo, ¿sí? Y asume inmediatamente la edad que tú tienes. Y tienes que diferenciar la edad cronológica de la edad genética. Tú puedes tener 70 años de haber nacido, pero biológicamente puedes tener un cuerpo de 22 años, 25 años, y eso ya está, ya se estudia, ya lo están haciendo. Mucha gente está trabajando sobre eso. Entonces, lo que yo hago, o lo que me ha pasado fue descubrir mis disciplinas y empezar a enseñarle a la gente esas disciplinas a través de mis libros, a través de mis talleres, a través de mi trabajo, la forma como yo genero los ingresos, ¿sí? A eso me dedico. Me encanta vivir la vida más que por cualquier otra cosa que por misión. Qué bueno. Tú hablas de conciencia y energía. La energía, me imagino yo que es el espíritu y esa energía que tenemos dentro y que en el oriente se dice que uno realmente piensa es con el corazón, porque ahí está el espíritu. Pensábamos siempre en occidente que pensábamos con el cerebro, pero dicen en oriente que se piensa es con el espíritu, que es realmente el que va reencarnando de vida en vida. Y esa conciencia, ¿a qué te refieres? ¿También está en el espíritu? Ok, yo te voy a vender un nuevo paradigma. No quiero que me creas nada. Pero dentro de mi forma de creer el mundo, todo es energía, todo. Y todo es espíritu. No somos seres no somos seres materiales teniendo una experiencia espiritual de una hora, de una meditación, no. Somos seres espirituales teniendo experiencias materiales. Somos caminantes de la eternidad y como caminantes no reencarnamos. El espíritu lo que hace es crear un cuerpo y ponérselo, que tal vez lo mismo que tú estás diciendo con algo semántico, es ponerse un cuerpo para que su alma se nutra de energía. Entonces, ¿qué sabe la neurociencia y cuáles son los grandes descubrimientos? Que es que el corazón funciona independientemente del cerebro. Siendo el cerebro el órgano más importante, el corazón es independiente, pero así como el corazón palpita, la diástole, el sístole, el estriol, el corazón genera sus frecuencias frecuencias cerebrales y frecuencias cardíacas. Y cuando tú logras sintonizarlas, tienes un poder total entre tu cabeza y tu corazón. Pero ¿cuál es la gran diferencia? A ti, el corazón es la puerta de entrada de tu alma. Tu alma te habla a través de lo que tú sientes. Lo primero que tenemos que diferenciar es pensamiento, emoción y sentimiento.
que muchos piensan que es lo mismo. El pensamiento, lo que una persona piense a mí me importa muy poco, porque todo fue aprendido. Tú hablas español porque lo aprendiste, tienes unas creencias religiosas porque las aprendiste, todo tu vida es un aprendizaje mental. Pero más allá, porque la mente tienes que saber que fue diseñada, fue para crear realidad, no para llevarla de archivo, para crear realidad. Entonces, ese pensamiento que tú tienes, una vez que lo aprendes a callar, vas al sentimiento. En el corazón, tu alma te habla a través de lo que tú sientes. Y te da como, te dice sí, no, y tú sabes cuando estás haciendo lo correcto o lo no correcto para ti. Pero antes de eso es como una turbulencia llamada emociones. Y a la gente le da miedo ir al sentimiento porque se creen las emociones y se vuelven al pensamiento, cuando deberíamos hacer lo que hacen los pilotos, meterse por toda esa turbulencia y llegar a ese lugar donde se puede ver las emociones y la lluvia por encima, en el nivel del observador. Entonces, para retomar tu pregunta, todos somos energía, conciencia es tu capacidad de crear tu realidad, tú eres un espíritu totalmente, ¿sí? Pero tu individualidad la lleva tu alma. El nivel de luz que tú puedes manifestar o que has aprendido a manifestar o lo que has recordado de ti, tu soberanía, eso lo lleva tu alma. Es como una secretaria que archiva absolutamente todas tus experiencias a la luz de la eternidad. Y lo que hace es recordarte cuando una experiencia no es necesaria. Y lo que te invita es a nuevas experiencias cuando son necesarias, porque la única ley es venir a ser conocido lo desconocido, a crear, a recordar. Entonces, el alma te habla a través de tu corazón. Tu mente es para crear, sin embargo, está programada con mucha información. Pero tanto tu alma como tu cerebro y tu mente hacen parte del gran espíritu que tú eres. Ese es el eterno. El que dice, usted no sabe quién soy yo. Muy bien. Yo veo que te conectas mucho con el RAM. ¿Qué es el RAM para ti? La ley, bueno, primero Ram significa el Dios del viento, ¿sí? Y a nivel bíblico muchos dicen que Dios nos hizo con el aliento, o sea, fue parte del aliento. Ram es el Dios del viento, eso es como claro. Sin embargo, hay un ser que vivió hace 37.000 años atrás, mucho antes que Cristo, que Buda, que Mahoma, que Krishna, que los lamas, que los flamas, en la época de los Atlantes y en los lemures, que se llama Ramta. Hay gente que lo confunde con, ¿cómo se llama? No, es Ramta, no es no me estoy refiriendo a este ser, a este maestro oriental, sino a Ramta. Él fue un guerrero en la época por allá, en la época de los lemures, él era lemur, y los atlantes eran los que manejaban el cerebro, y los otros eran como los mendigos, y eran humillados, el cuento es que él se rebela y se vuelve como un guerrero en su época, y le declara la guerra a todo el mundo, y logra liberarse, y en eso el reino lo invita, los atlantes lo invitan al palacio, él llega, tiene que dejar afuera sus armas, él entra, y cuando entra es atravesado con una lanza y cae al piso. Y ya, al verse traicionado, verse ahí, escucha una voz interna que dice, levántate. Y él se levanta y todo el mundo se asusta y sale de ahí, y a él le sacan la espada y sus seguidores lo llevan, y es cuidado por mujeres, no puede caminar, y él empieza a observar el mundo y empieza a darse cuenta de lo que tiene que ver con la contemplación, y él aprende a crear, y en esa vida él logra la ascensión, ¿sí? O sea, no muere y logra transformar, y después de él, 38.000 años, viene toda una historia, y él en los años 70, a través de una americana que se llama Jake Sinai, ella logra canalizarlo, y se han escrito muchos libros. Entonces a mí Ram como el Dios del viento y Ramta como aquel que viene a recordarnos que somos dioses, que seamos soberanos, y que te invita no a creer en él. Yo estuve en una conferencia donde costó $1,000 esta anécdota, y llegué, eso fue en Yale, estado de Washington. Digamos, levante la mano los que creen en mí, y yo llegué y realmente me caía mal todo el mundo, porque todos lo veían y eso aplaudían, y yo dije, yo solamente quiero reconocer a la persona que veo en el espejo, yo no quiero falsos dioses, y a mí no me gustó nada de lo que vi.
Y fuera de eso dice que levante la mano los que creen en Él, los que confían en Él, y yo que voy a levantar la mano. Yo ni creo en Él, ni confío en Él, ni yo qué hago ahí. Y cuando levantan la mano, Él le llama maestros a los que reconocen su divinidad, y entidades los que no saben que son dioses y lo que hacen es creer en otras personas fuera de ellos. Entonces llamó maestros de la guardia. A todos los que están con la mano levantada les devuelven la plata y salen de acá. ¿Yo qué hace? Y empezó. Y hizo que lo sacara y que les devolviera. Digo, creer en mí y confiar en mí es problema mío. Tú tienes que aprender a creer en ti y confiar en ti. Porque esto no se trata de creer en otra persona, sino aprender disciplinas para que te hagas libre. Y me acordé de Buda, que nos enseña que verdadero liderazgo tiene que ver con discernimiento y disciplina. Y entonces para mí eso es, el RAM se convirtió como en esa energía que me hace soberano y capaz de transformar cualquier realidad. Darme cuenta que yo soy el creador del 100% de mis resultados, que yo puedo llegar donde quiera llegar, que yo puedo aprender lo que quiera aprender, que yo puedo ser lo que quiera ser, que yo puedo tener lo que quiera tener, que los límites no existen si no son autoimpuestos. Eso es para mí la gran enseñanza del RAM. Bien, tú has escrito varios libros, ¿no? ¿Cuántos libros has escrito ya? En este momento tengo publicados 3 libros en inglés, español y portugués. Wow, y eso no lo sabía. Hay 3 que están esperando descargarse, digamos, editarlos. El primer libro que escribí se llama Cuando para amar es tarde, When it's too late to love, que tiene que ver con una experiencia que tuve y realmente le invita a la gente a despertar, ¿sí? A vivir, a darse cuenta que somos seres espirituales teniendo experiencias materiales, y narra la historia de una persona que tiene muchas cosas pendientes y un día se levanta con toda la intención de empezar a completar y no se da cuenta que había muerto, y ve todo el proceso que sigue una vez que se va de este planeta. El segundo libro que escribí, y ese libro se vende muy bien en Amazon, el segundo libro que escribí se llama La Ruta del Éxito, que le enseño a la gente que fracasar y triunfar es exactamente lo mismo, depende son los elementos que le echen a la fórmula, que le apliquen. Entonces, y el tercer libro que escribí se llama El alma del mercadeo en red, porque reconozco que el mercadeo en red, o el network marketing, es una transformación de la economía. Y un señor que tú y yo conocemos que se llama Rich DeVos, a principios del siglo pasado, lo definió como capitalismo solidario. Gente ayudando a la gente a ayudarse a sí mismo. Entonces me di cuenta que no existía un libro que tuviese cuáles son los básicos, cuáles son los principios, porque muchos hablan de los pasos de cómo hacer redes, pero le falta ir al corazón, al alma. Entonces escribí ese libro que se llama El alma del mercado en red. Tengo 3 libros, uno que se llama Yo creador me confieso, que es quitar esos paradigmas de que mi culpa y que no, es que yo soy el creador de mi realidad. Otro que se llama Mentes Maestras, donde aprendemos a conectarnos con hermanos mayores. Yo le llamo hermanos mayores porque no creo que exista nadie superior ni inferior a mí. Personas que ya pasaron por experiencias que yo no he pasado, así como en la universidad. Tú puedes estar en 6º año en el colegio y otro puede estar en 5º año en la universidad. Entonces, hermanos mayores, cómo comunicarnos con personas del pasado, del futuro, del presente, a través de la glándula pineal y de la pituitaria. Ese es el de Yo Creador, el de Mentes Maestras. Y estoy también con un libro que se llama Inteligencia Relacional, la habilidad del futuro ahora, que este año tuve la bendición que la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, en Bogotá, me contrató para que hiciera el diplomado, y estamos desarrollando ese diplomado que fue una ruptura de paradigma, que son 7,000 personas las que lo están tomando de todas partes del mundo. Ellos esperaban que yo diera varias ponencias, solamente hice una, y han sido 25 ponentes, y otra vez he sentido la mano de Dios en este momento que estamos viviendo, porque hemos sido bendecidos por este momento. ¿Por qué? Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso. Hanna-Barbera escribió Los Supersónicos y Los Picapiedras. Y muchos de nosotros estábamos en la época de los Picapiedras y tenemos que entrar en la era de los supersónicos. Y nosotros hablábamos en el pasado, un día voy a estar hablando en un computador, y hoy ya, Dick Tracy en los 80, la gran revelación es que hablaba con un computador, hoy en día es realidad. Y todo lo que la gente habla de teletransportación, todo eso cada vez se va a acelerar. Y estamos empezando un nuevo idioma. Pero la gente se crea solamente en la pandemia. Recuerden que en la antigüedad la cuarentena era para que la gente que estuviera enferma saliera de las ciudades. Pero tú puedes hacer una cuarentena o una cuaresma. Y una cuaresma es cuando un Cristo, tú o yo, despertamos y nos disciplinamos para crear nueva realidad.
Entonces esta ha sido una oportunidad de que la gente se dé cuenta de que tenemos que volvernos soberanos. Tienes que saber que lo que tú haces, escúchame bien, lo que tú haces, una inteligencia artificial lo va a empezar a hacer de mejor calidad, más rápido y más barato de lo que tú lo haces. Y entonces la gente diría, eso es una pésima noticia. No, es una gran noticia, porque vamos a ocupar el puesto que nos corresponde en este planeta. Y vamos a aprender a esas habilidades blandas, vamos a aprender a trabajar desde el ser. El hacer lo dejamos a máquinas, vamos a trabajar en el ser, el relacionamiento, el relacionarnos de corazón a corazón. Vamos a volver a la época de Sócrates, que hablaba con sus discípulos, aunque no hubiese escrito nada. Platón se encargaba de escribir para después hablar de todo lo que, los diálogos de Platón. O en la época de Buda, que él tampoco escribió nada, pero sus discípulos aprendieron de todo su ejemplo. O en la época de Jesús el Cristo, que él no escribió nada, porque los que creen que él escribió el primer evangelio fue escrito 60 o 70 años después, ¿sí? Pero que sus seguidores aprendieron de él. Entonces estamos entrando en una época de ejemplo, donde tú, si quieres tener la calidad de vida que te mereces, tienes que convertirte en el mejor ser humano que puedas convertirte. Tienes que aprender a recordar quién eres, donde ya dejas de competir y empiezas a compartir. Realmente estamos entrando en una era bellísima de este planeta, pero todo proceso de era viene con caos y transformación.